Se inició el 11 de septiembre de 1941, es decir, exactamente 60 años antes del ataque. En los meses previos al inicio de las obras del Pentágono, resultaba obvio que la intervención de Estados Unidos en la guerra era inminente. En Europa ya se combatía. En la capital estadounidense se vivían momentos de ansiedad. El departamento de guerra estaba disperso por toda la ciudad de Washington, en unos 17 edificios, y se hizo evidente que aquella forma de organizarse no era nada eficaz. La responsabilidad de la construcción del nuevo edificio recayó sobre el general Brayhun Somervell, jefe de construcción del departamento de guerra. Somervell era un hombre enérgico. Tenía un carácter fuerte, vigoroso, implacable y decidido. Aunque no era muy querido, incluso le caía mal a mucha gente que le conocía, que trabajaba con él o para él, su eficacia en el trabajo le valió el apoyo de sus superiores. En Washington, en la calurosa tarde del jueves 17 de julio, Somervell ordenó a un reducido grupo de ingenieros y arquitectos que proyectasen un edificio a prueba de incendios y con aire acondicionado que pudiese albergar a la sorprendente cifra de 40.000 personas. Sería el mayor edificio de oficinas del mundo. Sorprendentemente, el lunes por la mañana recibió los planos de un edificio de 5 lados, una forma que tenía su origen en la planta pentagonal de los baluartes del pasado. Esta nueva fortaleza se construiría en el norte de Virginia, frente a Washington, en la ribera opuesta del Potomac, ya que en el casco urbano no había espacio para unas instalaciones tan gigantescas. En un momento dado, el presidente Roosevelt quiso que el edificio careciera de ventanas, quizás por motivos de seguridad. Sin embargo, los expertos en municiones le aseguraron que sin ellas, una explosión causaría muchos más destrozos. Pese a que el proyecto experimentó modificaciones en más de una ocasión, su planta permaneció inalterada. Menos de 2 meses después de su concepción se iniciaron las obras. Pese a los 4.000 obreros que trabajaban en 3 turnos, la edificación progresaba con lentitud. A aquel ritmo, la construcción del Pentágono se habría demorado 8 años más. Pero entonces llegó el 7 de diciembre de 1941. Existen varias razones por las que el ataque a Pearl Harbor sorprendió tanto. En diciembre de 1941, los estadounidenses, al igual que en septiembre de 2001, se quedaron horrorizados por aquel suceso, por el modo en que un hermoso día se había estropeado totalmente a causa de un ataque que aparentemente surgió de la nada, que dejó tras de sí miles de muertos y que supuso una inmensa y terrible destrucción. Con el acicate de la agresión, la construcción se aceleró. La construcción del Pentágono llegaría a completarse en tan solo 16 meses. Contrataron 15.000 obreros, se trabajaba 24 horas al día y se construyeron 604.000 metros cuadrados en 16 meses. A la primavera siguiente, los trabajadores ya estaban instalados en el edificio aún inconcluso. En mayo, el gobierno bautizó al centro con el nombre de El Pentágono. En plenos días aciagos de la Segunda Guerra Mundial no se celebró una inauguración solemne. Los empleados continuaron trasladándose a las nuevas instalaciones durante las 24 horas del día a un ritmo de 1000 semanales. Tenían una misión entre manos y a miles de kilómetros de distancia también la tenían las Fuerzas Armadas. Durante los 3 años y medio de conflicto, el Pentágono proporcionó apoyo a las tropas y fue testigo de sus sucesivas victorias. Una vez finalizada la guerra, se estudió la conversión del mastodóntico edificio en almacén. Sin embargo, en 1945, el Pentágono ya se había convertido en un símbolo de Washington, tan importante como el Capitolio. Unos años más tarde, el Departamento de Guerra se transformó en el Departamento de Defensa y el Pentágono pasó a ser su sede definitiva. En el transcurso de decenios, cientos de miles de personas han transitado por estas salas.
A un recién llegado podría darle la impresión de haber entrado en un país extranjero con un idioma y costumbres propios. Walk through all 5 of those, plus the PEOs to present the path forward to OT for MCS, FPCB2, and ISISCON. The PEO will also present the path forward to the IV OT. Recuerdo que asistí a una sesión informativa sobre los presupuestos y también recuerdo que el orador proyectó una transparencia con los caracteres del tamaño de los de una tabla normal. Una filmina atestada de letras y yo tratando de leerla. No paraban de citar un término, no recuerdo qué acrónimo era, pero no dejaban de usarlo, el SPENJAM o lo que quiera que fuese, o al menos así es como me sonaba a mí. Pensaba, soy el único en esta sala que no lo entiende y me siento como un idiota. Así que me volví hacia un general de 4 estrellas y le dije, señor, ¿qué es eso del SPENJAM? Y me respondió, no tengo ni la más remota idea, así que ya no me sentí tan perdido. Los guerreros del Pentágono se presentan con toda clase de disfraces. Algunos pasan por civiles perfectamente. Abandoné el campo de batalla. Me quité el uniforme de campaña, las botas embarradas y salí de los bosques donde había pasado toda mi carrera. Experimenté una transformación de la noche a la mañana. Dejé el uniforme, me vestí de civil, dejé que me creciera el pelo y traté de integrarme lo mejor posible. El teniente coronel Ted Anderson ha entrado en combate más de una vez. Su actual tarea en el Pentágono consiste en servir de enlace con el poder legislativo, el Congreso, y luchar por los presupuestos del Ejército de Tierra. La financiación del Pentágono ha sido en ocasiones motivo de grandes controversias, discusiones políticas y acusaciones de repetidos excesos. Puesto que en ocasiones se destina hasta el 15% de los presupuestos generales al Departamento de Defensa, los gastos militares pueden verse en el ojo del huracán. El Congreso tiene la última palabra sobre la cuantía de los fondos asignados al Pentágono. La misión de Anderson es comprobar si los comandantes del Ejército de Tierra están en condiciones de responder a las interpelaciones de los congresistas que quizás tengan ideas propias sobre el gasto militar. Al general John King le llega el turno de salir a la palestra. Anderson está presente para respaldarlo. A lo largo de los años, el teniente coronel ha servido a las órdenes de King en 3 puestos distintos. El general King es un soldado sensato y terco, criado en Nueva York. Los soldados intuitivamente sienten simpatía por el general King, porque es un soldado entre soldados. Hey LT, how you been, pal? You guys doing all right? Just fine, sir. Great seeing you. Hey guys, how are you? Airborne. Good to see you. You all doing okay? Sir. Airborne, guys. As much as you want to stay. Por mucho que prefieras quedarte en el campo de batalla para siempre, no es lo más acertado. Lo correcto es venir aquí, al cuartel general del mayor ejército del mundo, y aportar tu talento y tu experiencia. Y, si Dios quiere, alguna idea inteligente para ayudar a quienes están en el campo de batalla. Así que te alegras de estar aquí. No es como saltar por la noche con los soldados desde los aviones o viajar en helicóptero con ellos. Antes siempre estaba en contacto con los soldados, con los sargentos, y echo de menos ese contacto. De eso no cabe duda. Pero estar aquí es lo más acertado. Thanks for what you're doing out here. I mean, you know how important this is. This is a battlefield here. We already know that. I mean, we've had 184 people killed here. A lo largo de su historia, el Pentágono ha experimentado tanto el triunfo como el fracaso. Unos 30 años antes, sufrió la conmoción de una guerra muy distinta a la que hoy se libra. Para el Pentágono no ha habido periodo más difícil y dañino que la guerra de Vietnam. Sus consecuencias aún se hacen sentir. En las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la guerra de Vietnam dio lugar a una mentalidad de nunca más que los oficiales heredan de generación en generación. No estoy seguro de que sea la postura adecuada, pero es la que predomina en el ejército americano. El Pentágono jamás se había enfrentado con algo parecido a la guerra de Vietnam. Lo que empezó como un intento de frenar la expansión comunista se convirtió en una trampa sin salida aparente. Los oficiales estadounidenses